¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Mis queridos internautas, videocasters, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en sesión. Estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña un muy buen amigo mío que tiene cierto tiempo que no veo por cuestiones de trabajo y ya sabrán ustedes, pero tuve la oportunidad de volverlo a encontrar en redes y pues invitarlo el día de hoy porque pues vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar de la depresión en cuarentena, básicamente depresión en cuarentena. Entonces le voy a pedir a mi querido amigo Richard, al quien le mando un fuerte abrazo. Por favor, Richard, preséntate ante nuestro auditorio. ¿Qué tal, amigos? Un saludo a tu audiencia. Yo soy Ricardo Flores, soy psicólogo, tengo una maestría en psicoterapia de niños. Trabajé en el DIF durante muchos años, en el gobierno básicamente de Ebrard de Mancera y los primeros días de este gobierno. También trabajé como locutor en tuvozradio.com y en Radio Mente Abierta, dando la opinión experta ahí en ciertos programas, en diversos programas de todo tipo me invitaban. Y tuve mi propio programa que tenía que ver con sexualidad. Después de eso me he dedicado a la consulta privada. Tengo mi consultorio en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Ahí es donde damos consulta a adultos y niños. Y una que otra pareja. Por ahí. Ok, Sí, a veces la terapia no, a veces más bien el problema no es de los niños y se le tiene que decir francamente, ¿sabes qué? El problema no es el niño, es la pareja. Entonces se quedan a la terapia de pareja. se convierte de una terapia infantil a una terapia de De pareja, pareja. ¿no? Sí, sí. Transición complicada, ¿no? Es una transición complicada. Bien, Richard, Así pues es. cuéntanos de qué trata hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la depresión en tiempos de COVID-19 y también un poquito de cómo ir pasando de esta depresión COVID a depresión post-pandemia, ¿no? A la nueva normalidad, arrastrando una depresión, porque no es lo mismo que tú salgas de la cuarentena, a lo mejor, pues sí, con ciertas crisis de ansiedad, por haber estado encerrado, con el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar con tu negocio, tu vida, todo. Y es muy diferente cuando traes una depresión a cuestas. La mayoría de las veces, pues es como volver a empezar o volver a hundirte en una depresión aparte de la que ya venías arrastrando. O sea, te vuelve a jalar hacia abajo, haciendo una analogía, ¿no? Tú dijiste algo muy importante, perdón, y hay muchos programas en todos los medios que no han tocado estas vertientes. Depresión antes, durante y después como un poco la depresión por parto. Pero también es cierto, y lo vamos a ir tocando a lo largo del programa, la depresión no viene sola, viene una serie de elementos que arremeten contra la persona que lo está viviendo, y obviamente hay niveles también de depresión. Así es. Sí, hay desde la tristeza, que todo el mundo tenemos una tristeza o pasamos por estados, es decir, pues no sé, se te pierde la cartera, se te pierde el teléfono y primero pasas por un coraje, ahí dices, chin, pues qué tonto soy, después te enojas, digamos, va bajando ese enojo que se convierte en tristeza, pero se te pasan 2, 3 semanas y ya estás. Después viene la depresión como tal, que es esa tristeza que se va alargando, que se va postergando durante más de 6 meses, que se convierte en una depresión hasta el siguiente nivel, que es el estado depresivo mayor, que ese ya es con la intervención de un psiquiatra, que solo sales con medicamentos. Realmente no conozco una persona que haya salido de un estado depresivo mayor sin los medicamentos.
Y hasta que finalmente a lo largo de los años se convierte en parte de tu personalidad y se le llama melancolía. Ya las personas que tú ves que siempre están mal, que ya llevan décadas así, o sea, que toda su vida ha sido así, es porque son personas melancólicas. Claro, y acabas de tocar algo muy importante. Entonces, brevemente, a ver si tú nos puedes explicar entonces qué es una, una, una señal, qué es un signo, qué es un Ujú. síntoma y cómo pasa la enfermedad, así rápido. Sí, claro, pues vas atravesando por ciertos cambios de humor. Mucha gente lo confunde o lo toma a juego con esta cuestión. Ya ves que está de moda ser bipolar o decir yo soy bipolar. Lo Ah, va, tú lo también va, eres bipolar, entonces ya somos dos. sí, lo va tomando como a broma, pero de repente, pues sí, las cosas que antes le importaban, pues ya no le importan, es decir, unos amigos lo invitan a salir y ya no le apetece. Son unos cambios de humor también muy radicales, de la tristeza pasa la euforia, pasa el enojo, a lo mejor en un día, 2 días, ¿no? Y la gente lo nota y pues también la gente se va alejando y la persona se va alejando de la gente, se va aislando y empieza a disfrutar de esa soledad pensando que oculta, porque también hay que tenerlo muy claro. Cuando una persona tiene depresión, es como mostrar vulnerabilidad. Y a nadie nos gusta eh, que nos digan o nos vean vulnerables, ¿no? Tratamos de ocultar eso. Es como la ropa sucia se lava en casa. Y también no falta también los que te dicen pues que estás loco, ¿no? Que échale ganas. Que me encanta un meme de que lo comparto mucho de la película El Guasón, de cuando se hace así la boca y llora, porque pues sí, tú le compartes estas cosas con la familia y muchas veces por ignorancia, no te dicen otra cosa más que échale ganas, como si no le estuvieras ya echando ganas, ¿no? O sea, realmente estás pasando por un infierno en esta apatía, en esta desesperanza, y hasta que se va convirtiendo en algo ya patológico. Cuando es algo patológico, empiezas a presentar síntomas cognitivo-físicos y cognitivos, es decir, te afecta en lo primero la esfera afectiva, es decir, con tu familia, que es con quien más tienes relaciones, hasta que empiezas a somatizar y tu cuerpo te empieza a avisar que hay algo mal, ¿no? También es Ahí es. importante, ajá, sí, 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 pero perdón, Richard, es que me quedé pensando porque la depresión, eh, Ajá. estamos hablando de adultos, pero, Sí, en pero, adultos. pero también tenemos en cuenta la depresión en niños y la depresión en adolescentes. Y Ujú. aunque los canales de síntomas o los canales de padecimientos, de signos, son muy similares, cada persona lo manifestamos de manera diferente. Hay niños que se ponen como muy maníacos, demasiado maníacos, y que Ajá. inclusive se podría decir, o yo he escuchado decir, es que tiene déficit de atención, TDA con H, y así de, a ver, espérate, me parece que no, yo creo que está en un estado maníaco, ¿no? Ajá. Los adolescentes, ¿no? En esta manifestación, en la música, por ejemplo, el rap con sus canciones melancólicas, tristes, adoloridas, de enojo con la sociedad, bla, 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 ¿no? Ujú. Sí, son señales y pedidos de ayuda que también, si no hay un profesional que se los diga a los papás, pues los papás lo dejan correr así como, pues es adolescente. Es típico de su rebeldía adolescente, ¿no? Y va creciendo y no se dan cuenta de que algo está creciendo ahí que le va a afectar toda su vida y en sus relaciones futuras, porque también una persona que sufre depresión, en el futuro, si no se la atiende, le afectan sus relaciones sociales. Es decir, va a tener problemas de límites, va a tener problemas en el trabajo con las parejas,
de todos, de todo tipo. Me imagino, en los niños se manifiesta así. Uno de los principales síntomas es que empiezan a desafiar los límites más de lo normal. Se vuelven desordenados con sus cosas. También es muy común encontrar estos cambios de ánimo, pero en los niños, como el papá, aunque está pendiente de sus hijos todo el tiempo, es el primero que lo nota, pero no tiene idea de por qué pasó. O sea, y ahí es cuando llegan la primera consulta con nosotros, ¿no? El problema es que te lo llevan así como si fuera un coche. Así de, pues, arréglenlo, ¿no? Y vengo en media hora. Y te lo llevan pensando que es muy frecuente que te preguntan cuántas sesiones, como si fuera un médico, que es normal porque tienen esa única referencia, te asocian como si fueras médico y te dicen, ok, ¿cuántas consultas va a necesitar? Que la verdad es imposible porque cada paciente es único y cada paciente lleva un proceso diferente en el cual los padres juegan un factor importantísimo porque el 50-60% de la terapia la hacen los padres en casa. Y los cambios los provocan los padres, es decir, tienes que tener una terapia bipartita con el niño y con los papás. Claro, porque inclusive se convierte hasta en una capacitación, ¿no? Perdón, Richard, es que ando un poco irritado de la garganta a mi auditorio, perdón, ando irritadón, el cigarro. Es complicado porque de pronto se convierte en una capacitación. Más que en una terapia, Sí es. Más que en una terapia, muchas veces el terapeuta fungimos como facilitadores, capacitadores, monitores, como lo quieras ver, ¿no? Y vamos acompañando a los papás durante ese proceso. Pero igual los papás, hay papás muy insensibles, como tú bien lo dices, o su nivel académico de formación laboral influye en la forma en la que ven el proceso terapéutico. Tienes mucha razón cuando dices, cada persona tiene un proceso diferente, sí, exactamente, pero desafortunadamente hay muchos paradigmas teóricos que te manifiestan lo contrario, ¿no? Así es. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la racional emotiva, que te dicen, ¿sabes qué? 10 sesiones, 15 sesiones, y tú sí, espérate, no. Hay personas, yo he tenido la oportunidad de tener pacientes, personas maravillosas que llegan conmigo por un problema y ya llevan 4 años en terapia, 5 años en terapia, y ves una evolución increíble, ¿no? Increíble. Y eres parte de ese desarrollo. Pero bien, en la depresión, cuando viene acompañada de otros síntomas, Richard, como la ansiedad, como la ira cargada de energía destructiva, de dolores físicos cuando estamos de pronto somatizando, ¿no? ¿Cómo podemos ser sensibles primero con nosotros mismos para decir, a ver, espérate, esto es un foco rojo, ¿no? ¿Qué me está pasando? Esto que estoy viviendo no es normal, para después de ahí poder tener la capacidad de ver a la gente que está a mi alrededor y decir, ah, por ahí anda algo mal contigo. Claro, ahí de los primeros síntomas que se dan, pues es la pérdida de interés. Y también el insomnio, los cambios del ritmo de sueño, es decir, en la noche no puedes dormir y durante el día tienes mucho sueño, ese es el más común, porque sí he tenido algunos pacientes que han tenido que ingresar de urgencia porque pasan días y no duermen, ni durante el día, ¿no? Entonces se empiezan como a desestructurar por falta de sueño. Pero la más normal es esa. Durante el día duermes mucho, te sientes agotado, pierdes el interés por las cosas que antes te gustaban, es decir, si te gustaba ir al cine o leer cosas en casa, por ejemplo, hablando ahorita de cuarentena, ¿no? Te gustaba al inicio leer, preparaste tus cosas, dijiste, bueno, vamos a pintar la casa, vamos a arreglar. Tenías planes ya para la cuarentena y al inicio empezaste con mucho ánimo, con mucho ímpetu y de repente a lo largo de los días vas perdiendo el interés por esos proyectos.
que pueden ser proyectos desde los mínimos, como leer un libro, hasta una remodelación o pintura, y la limpieza. Empiezas a perder el interés por el aliño propio. Pasan días y no te bañas, no te arreglas, no usas desodorante. Finalmente, ese interés no lo racionalizas. No es de que pienses, me vale lo que piensen de mí, no voy a usar desodorante y que se frieguen los demás, ¿no? Claro. No, ahí es algo que no lo piensas, simplemente lo tienes, pero no lo usas. Está la regadera, tienes agua, pero no te bañas. ¿Por qué? Porque el aliño o la higiene personal es lo primero que empieza a descomponerse. Y también Que esta esto, parte, perdón, Richard, ahorita continúas. También esta parte del aumento de las adicciones. De pronto tomamos más café, fumamos más. Salud, sí, ahí sí, sí. estamos echando cafecito. Salud, café. Sí, la ansiedad provoca esa variación con las adicciones, que porque son adicciones legales, muchas personas no lo ven, pero el café, los refrescos, la comida, los cigarros, por supuesto, son las primeras. Y eso hay mucha desinformación al respecto. Es decir, si tú te metes a internet y pones comer por ansiedad, encuentras muchas cosas, muchas personas que no están calificadas, que no son expertos y que simplemente ponen lo primero que se les ocurre. Lo mismo con el cigarro y todo eso. El chiste es saber buscar y ver las personas que sí son confiables, una página que a lo mejor sí pone la cédula profesional de quien escribe, ¿no? Porque también he visto blogs que dicen la universidad que se dedica a hacer estudios, ¿no? O un profesor de tal, pero no ponen el nombre. Tú pasas de largo eso y crees que es cierto, pero yo puedo poner en un blog que lo escribió Ricardo Flores de la Universidad de Harvard, y nadie va a saber si estoy o no estoy en Harvard. Y que hice un estudio, el cual jamás hice, ¿no? Que sirve para justificar todo lo que voy a poner. Entonces, sí, yo sé que es muy difícil irse a las fuentes, pero por ejemplo, una página oficial de alguna universidad es más confiable que a lo mejor Facebook, que una página en Facebook, o que uno de estos, ¿cómo se les llamaba antes? Sí, son blogs, ¿no? Las páginas que la gente tenía acceso, y ponía lo que quería, y eso causó mucha desinformación. Entonces, que busquen las fuentes más confiables que puedan, publicaciones de credibilidad, y que eso ya va a tener un mejor sustento para apoyarse en material de lectura Y aquí es acerca de la importante, enfermedad. claro, de cualquier enfermedad, pero aquí también es bien importante decirle a las personas que nos ven y que lo transmitan, por favor, transmítalo. La psicología sí es una ciencia, usa el método Claro, científico, eso sí, sin importar el paradigma teórico. La psicología clínica, la psicología educativa, la psicología deportiva, la psicología forense, la psicología jurídica, la psicología industrial, la psicología organizacional, la psicología laboral, todas las ramas que se desprenden de la psicología como ciencia usan el método científico. Entonces, claro. no por el hecho de que no usemos bata o tengamos el cabello despeinado, bueno, bueno, Sí, usar sí, lentes y tener, no, eso no te hace científico, ¿no? La claro. investigación que nosotros hacemos como terapeutas, primero que nada, pues es tener un contacto humano y cálido con la persona que nos busca, y posterior a ello, pues hacer una indagatoria de sus síntomas, consultar libros, consultar otros colegas, decir, oye, estoy atorado con esto, ¿cómo puedo avanzar en este proceso? Entonces, sí, la psicología es una ciencia. Sí, así es, y sobre todo mantenerse actualizado, porque pues no con tanta frecuencia, es decir,
Uno podrá ir cuando escucha psicología, pues la mayoría se refiere a Freud o lo remite a Freud, pero pues podríamos decir Freud es de los clásicos, digamos, es de los pioneros que empezaron con todo esto de la terapia, del psicoanálisis, porque, bueno, el padre de la psicología no es Sigmund Freud, eh, pero se han venido actualizando, ha habido nuevos estudios, ha habido nuevas investigaciones, como tú las mencionaste ahorita, han aparecido nuevas vertientes de la psicología, ¿no? Antes eres psicólogo y punto. Recuerdo cuando tú y yo terminamos de estudiar, también no había muchas opciones, o eras cognitivo-conductual, o eras lacaniano, freudiano, pero eran pocas y ahorita hay muchas más de nuevos psicólogos, nuevos psicoanalistas que han venido desarrollando investigaciones a base del método científico y que nosotros las retomamos para aprovecharlas en terapia. Y aquí retomo un poquito ahorita que me acordé de esto de depresión, aterrizándolo en la depresión. Por ejemplo, la depresión la vienen analizando desde hace más de 500 siglos, o sea, de hecho la palabra viene del latín que quiere decir depresus, que quiere decir abatimiento. Y así ha ido evolucionando, es decir, Hipócrates ya estudiaba la depresión con la teoría de los cuatro humores, que lo llamaba, era la sangre, la bilis amarilla, perdón, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, que en esos pues momentos de la prehistoria, de la depresión, así lo trataban de estudiar, es decir, te veían como desganado, abatido, y lo primero que estudiaban era ver qué tenías en la sangre, qué tenías en la flema, y cómo tu sangre, ¿no? Te sacaban sangre y te metían de otro tipo, ¿no? Pero eso, como dije, eran la prehistoria. Las épocas cavernarias de la psicología. Ajá, en 1725 empieza como ya un estudio más. El primer médico que la estudia es Richard Blackmore en 1725 y es como le pone el nombre de depresión. Es el primer médico que le pone el nombre de depresión, que tuvo que luchar más de una década porque ahí en ese entonces la depresión y la tristeza, todo era melancolía. Él cambió de melancolía a depresión y de ahí lo fue especializando. Ya después, en 1863, quitaron depresión, por poco no nos toca depresión, y el término era ciclotimia, que todavía se usa, pero es más específico, es ya por una enfermedad. La ciclotimia era en general lo que hoy conocemos como depresión, hasta los 70, perdón, el DSM en sus primeras ediciones de 1970 es como ya la incorpora como trastorno depresivo mayor. Y así ha permanecido. Fíjate, tú dijiste algo bien interesante. Desde hace muchos milenios, ya no sé en qué día vivo, entonces ya para mí ya todo es milenio, Ya ¿no? son milenios. Entonces, básicamente, ajá, todos somos de estructura depresiva, ¿no? Lo pongo entre comillas porque de aquí se desprende una de las teorías más importantes dentro del psicoanálisis, que habla de ser maníaco depresivo. No vamos a tocar los puntos teóricos, porque lo que nos atañe, pues, es el día de hoy, cómo estamos viviendo esta parte de la manía o de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien, bien fuerte y bien interesante, Richard. La depresión enmascarada. Y muchas veces yo creo que es una de las más graves, porque la gente creemos que estamos bien, que estamos normales, ¿no? La normalidad como científicos de la psicología sabemos que la normalidad no existe. El término normalidad dentro de la ciencia de la psicología no existe. Y si por ahí hay algún colega que piense lo contrario, que nos escriba y platicamos, ¿no? Claro que sí. Vamos a tocar ese tema de la depresión enmascarada, porque tampoco es algo que se toque, ¿no? Se habla del trastorno bipolar,
trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico y así. Ajá. A ver. Sí, así es. Cuando tú estás en la depresión, pues lo primero, y es normal, es decir, no es que sea fuera de los síntomas, pues tiendes a pensar, y es como una especie de mecanismo de defensa, de pensar que el mundo está mal. Es decir, que no soy yo, son ellos, ¿no? Pero poco a poco la gente es que te lo empieza a decir, así de, oye, báñate, oye, párate, oye, haz algo. Pero finalmente tu depresión es la que te arrastra a la cama y que tú lo piensas, pues simplemente es que no tengo ganas. Y así pasan los días, los meses y no tienes ganas de vivir. Pero también hay cierto que hay personas que hacen sus cosas, trabajan, estudian, cuidan a sus Que son hijos, funcionales. son funcionales y sin embargo la depresión enmascarada es igual o peor de peligrosa como la presión arterial, como el cáncer, como esas enfermedades que tenemos y que en algún momento se van a disparar. Y cuando se disparan, bueno, pues ni Dios Padre puede pararlas porque van con toda la carga física, biológica, cognitiva, emocional, y es algo muy complicado. Sí, así es. Tuve un paciente que es workaholic, pero atrás de su adicción al trabajo escondía eso, es decir, a él no le gustaba llegar a su casa. Su origen, según él decía, su depresión estaba en la casa, tenía muchos problemas con su pareja, sus hijos, en fin, para él regresar a su casa era vivir un infierno. Entonces, se quedaba trabajando horas extras, ya llegaba a las 11:30 de la noche todos los días. Imagínense cuántas horas. Si sales en promedio, un godínez que trabaja en un lugar, pues sale a las 6. Entonces, que te quedes hasta las 10 de la noche y todavía llegas a tu casa y pones el pretexto de que vas a seguir trabajando, pues te va a afectar mucho en tu matrimonio, ¿no? Yo pienso que tu pareja es la primera que te va a decir, oye, estás loco, ¿qué te pasa? Ese era su pretexto y después se escudó diciendo que era adicto al trabajo, que tenía que pagar pues todas las cuentas de sus hijos y todo, y que por eso no podía perder el trabajo. Lo cual es cierto, pero eso no es pretexto que le encubre esta depresión que él tenía. El origen de todo eso era una depresión. Pero fíjate, aquí hay una asociación, una enfermedad asociada a la depresión, que es el workaholic, ¿no? Y hoy en día Sí. estamos viviendo que esta adicción se ha disparado en demasía porque hay jefes que son workahólicos. Por ahí tengo un podcast, ojalá que tengas la oportunidad de escucharlo y compartirlo, donde justamente hablo de esta parte del workaholic. Y es muy triste porque se pierde la autoestima, la autoconfianza, la autoaceptación, sí. porque aquí también hay términos asociados como el sentirte productivo, ¿no? Puedes no estar haciendo nada y no pasa nada, ¿no? Pero hay gente que tiene esta ansiedad de decir, tengo que hacer algo, entonces pintan, aprietan una tuerca, cambian un foco, entonces es un estado... Sí, se van al gimnasio, exacto, sí, cualquier cosa puede estar siendo un síntoma de la ansiedad, que estás necesitando sacarla, pero la ansiedad a la vez es un síntoma de la depresión, o sea, capa sobre capa, como una cebolla. Entonces, eso es lo que hacemos en terapia, vamos descubriendo esa cebolla y vemos qué hay en el centro, ¿no? Sí, que hay en el corazón, que hay en el alma, que hay en la mente de la persona que nos consulta. Y también aquí hay algo interesante, Richard. Invariablemente, en la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de depresión y ansiedad, tenemos que hablar también de duelo y pérdida. Claro. Sí, estás elaborando un duelo de tu realidad. Es decir, perdiste tu vida como era antes y se está transformando, y eso también se suma a la depresión. ¿Eso se llama vida? ¿Y era vida? No, antes. O sea, lo que te llevó a la depresión.
No, sí, 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 sí. porque finalmente una persona deprimida, su primer referente es lo que tenía antes. Empieza a extrañar lo que tenía antes y dices, chin, pues cómo lo dejé ir, ¿no? Es decir, lo que decíamos al principio, si te gustaba ir al cine y de pronto le perdiste el interés, pero pasados unas semanas, unos meses, ya extrañas ir al cine. Es como ahorita en cuarentena, tengas o no tengas depresión, todos nos hemos puesto a pensar en lo que teníamos y ahorita no podemos hacer, es decir, el cine, el teatro, cosas que a lo mejor disfrutábamos. Algo tan vano o tan banal, perdón, como unos tacos al pastor, o sea, no es lo mismo, siguen vendiendo tacos al pastor, pero no es lo mismo que te los lleves a tu casa a que te los comas en la taquería, ¿no? Sí, claro, porque pues siempre la mugre en las uñas del taquero pues es lo que le pone el No sabe condimento. igual. No sabe igual, la Sí, verdad. Digo, sí, es una buena referencia la que mencionas. Ok, vamos a hablar como de duelo y pérdida de manera general, porque cada ajá, quien perdió algo, ¿no? Está pasando por un duelo diferente, por los tiempos, por las dinámicas, probablemente por personas que tuvieron que partir antes de tiempo. Lamentamos claro, su pérdida. súper eh, ya. por cualquier circunstancia, ¿no? Por un asalto, por una enfermedad, por lo que sea, y que ahorita pues no tuvieron esa etapa del duelo, de Ujú. los rosarios del sepelio, toda esa parte, ¿no? También se Sí, se está vino, posponiendo. se está posponiendo el duelo, inclusive hay gente que sigue en shock, ¿no? Hay personas Ujú. que no lo pueden creer, No lo pueden. entonces, No, de hecho, ni siquiera lo empiezan a elaborar. Digo, ahorita hablando por ejemplo, alguien que lamentablemente perdió algún familiar por COVID, o en estos tiempos, vamos a suponer que no sea por COVID, pero que tuvo la tragedia de que perdió a un familiar en esta temporada, y pues está en casa y está en casa atrapado con todos los recuerdos de su familiar. O sea, lo primero que haces, pues es dejas unos días las cosas como están, no tienes cabeza para hacer nada, pero pues finalmente tienes que tirar las cosas de tu familiar, donar la ropa, ver qué sirve, ver qué no sirve. Y ahorita en tiempos de pandemia, poca gente tiene cabeza para hacer eso, sí, a claro. pesar de que está atrapado con esos recuerdos, ¿no? Entonces es un duelo, pues no podría ponerlo en un juicio de valor de más menos, pero sí es un juego de mantenerte ocupado y posponer el duelo. Lo cual es muy Duelo que se difícil. va alargando, ¿no? Ajá, por eso, entonces, en ese momento en particular, tenemos que brindar un par de estrategias por si Uh-huh. alguien nos está viendo y está pensando, ah, yo conozco a mi tía, a mi tío, a mi primo, lo que sea, y necesita ayuda. Yo creo que hay que identificar tres cosas importantes, ¿no? La Uh-huh. parte espiritual, Ajá, la parte personal y la parte social, ¿no? claro. En tiempos de pérdida, yo creo que sin importar la religión que profeses o no profeses, es importante trabajar la espiritualidad, ¿no? Y pues Uh-huh. eso se tendrá que hacer con alguien de confianza como para poder externar los sentimientos más profundos. La parte Así personal, es. creo yo que es momento de utilizar las oportunidades tecnológicas y creo que la terapia en línea hoy en día es uno de las herramientas más fuertes y potentes que tenemos como terapeutas y que invitamos a las personas que se animen a poder tener este acercamiento virtual con un terapeuta para poder empezar a procesar este duelo y el terapeuta en su momento pues le dirá, ¿sabes qué? Vamos a ocupar estrategias de la terapia narrativa. Escribe una carta de agradecimiento, escribe una carta de despedida, escribe una carta de perdón, elabora o estrategias de la arte terapia que yo ocupo mucho, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, sí. Haz un collage de todas las cosas que te producen ira, lo que sea, desde el chile que te comienza, que te pone rojo, hasta el vecino que te cae muy mal, ¿no? Y ese es un collage simbólico también, porque pues no le vas a tomar Sí, foto al sí. vecino, ¿no? Simbólico, Ajá. pero Sí, sí. finalmente catártico, ¿no? Claro. Entonces podemos ir como proponiendo estas estrategias. A lo mejor habrá quien diga, es que a mí no me gusta escribir. Bueno, puedes hacer un poco de ejercicio, puedes Uh-huh. tocar un instrumento, no sé, ¿cuál es tu experiencia en ese rubro?
Por ejemplo, yo en la terapia también esa misma estrategia que tú pones de pintar, de hacer collage, yo la combino con cuentos. A mí me gusta mucho un escritor, un psicoanalista que se llama Jorge Bucay, que es simplemente como o sea, no es para que tú conozcas más de la terapia, no, es una tarea muy pequeña. Finalmente, mis pacientes, pues en su mayoría son niños, entonces se los digo a los papás que le cuenten esos cuentos a los niños para que los niños, cuando tú le cuentas un cuento a un niño, el problema, el niño se identifica con el problema y deja de ser su problema. Es decir, ya no es el problema que está cargando el niño, sino ahora es el problema del niño del cuento. Entonces, ahí es donde yo entro en la terapia y empiezo a retomar el cuento y a darle o a brindarle herramientas al niño para que supere, en este caso, el duelo, que también sirve para los papás, es decir, Bucay también tiene cuentos adultos. Para adultos. Están en YouTube si no los quieren leer. Él los cuenta personalmente. A mí me gusta recomendar los libros, porque finalmente no es lo mismo leerlo que escucharlo en un video, pero pues finalmente tienen el mismo objetivo. Uso los cuentos, uso también pues esto del ejercicio no me gusta mucho porque sí he tenido experiencias de que se vuelven adictos al ejercicio y después ya andan tomando anabólicos y chochos. Hay ciertos ejercicios que sí recomiendo, es decir, algunas artes marciales, o sea, pero así de que te vayas al gimnasio a desahogar 10 horas, pues no. Si veo que el paciente sí tiene esa estructura capaz de ir a un gimnasio y que no le pase nada, que no caiga en esa adicción del ejercicio, pues por supuesto que sí se pone en la mesa. Pero por lo general siempre recomiendo este ejercicio de clases. Ajá, O sea, yo también una clase de... comparto contigo ese punto de, por ejemplo, las artes marciales, ¿no? Cualquiera que ésta sea, pero que sí sea una disciplina, que sí lo tengas como un objetivo de a lo mejor una vez a la semana, pero una vez a la semana sabes que te tienes que comprometer para poder acudir a tu clase. Natación también es muy buena. Yo digo, obviamente se hace un estudio de en el proceso de terapia del niño o de la persona y vas dándote cuenta si esta persona tiene la estructura a lo mejor para el arte, a lo mejor para el deporte, a lo mejor para la construcción, a lo mejor para las manualidades. Entonces también uno va generando estrategias específicas para la persona, aunque hay generales, pero específicamente se le brindan a la persona que está con nosotros en ese momento enfrente, nuestro oyente, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, digo, en los adultos también, pero en los niños se refleja más porque yo recomiendo más las actividades que combinen el aparato visomotor, es decir, la natación, por ejemplo, es decir, tiene que estar viendo dónde va y usando los músculos, la bicicleta, las artes marciales. Que las artes marciales me gustan porque, como tú decías, te van brindando, aparte de ese ejercicio visomotor, estructura y disciplina, pero bien enfocada, es decir, ahí sí depende mucho del maestro porque me ha tocado niños que sí van a artes marciales y aprenden algo y ya después le están pegando a sus compañeros, dejan la terapia y van y le pegan a sus compañeros en el salón, ¿no? Es decir, ahí se rompe el objetivo de la clase. Pero sí, o sea, lo primero que te enseñan en las clases de artes marciales, creo que en la mayoría es que, pues solo para defensa y como esta parte de la disciplina. Por eso me gusta recomendarlas. Claro, digo, tú sabes que yo doy clases de box y de artes marciales y de, bueno, artes marciales mixtas y de kickboxing, y uno de mis objetivos justamente ese es el que tú planteas, ¿no? Decirle a los chicos, a ver, vamos a pensar, vamos a analizar, vamos a disfrutar,
vamos a aprender propiamente el arte marcial, lo que es el contacto, y trabajar mucho el espacio vital. Eso es fundamental como profesor de artes marciales, trabajar el espacio vital y el objetivo, ¿no? Que el objetivo lo aplicamos a diferentes áreas. Y regresando a nuestro tema, mi querido Richard, fíjate que aquí hay algo bien interesante. Digo, por eso se llama En Sesión, porque es atención flotante y de pronto hablamos de todo un poco. Vamos de todos lados. Así es. Pero vamos a regresar a esta parte. Yo me he dado cuenta que hay personas que piensan que hablar de duelo y pérdida tiene que ver específicamente con la muerte, y no. Sí, no. No, hay duelos de todos tamaños, es decir, como en el ejemplo que poníamos al principio de que se te pierde la cartera o el teléfono, finalmente es un objeto con el que tú coexistías, por decirlo de alguna manera, o te relacionabas. Es decir, el teléfono, ahorita para todos, ahí tienes tu vida. Ahí tienes tus redes sociales, ahí está tu correo, ahí está tu tarjeta de crédito, ahí está todo. Y el que lo pierdas significa una gran molestia, lo cual es lo que te provoca. Aparte del costo, ¿no? Que significa bastante trabajo para comprarte el teléfono que quizá te gusta más, o etcétera, y que no es barato. O sea, pocos teléfonos o a pocas personas les dice, por ejemplo, mi papá, sí se compra un teléfono del Oxxo porque a él solo le interesa llamar por teléfono. Pero digamos que las generaciones más recientes, tú y yo para abajo, pues es que tengan un poquito más, que tengan la cámara, que tengan a lo mejor una pantalla más grande, la resolución, etcétera. La capacidad, que es sobre todo lo que te venden, ¿no? Y que se te pierda, dices, chin, pues todavía ni lo termino de pagar y ya lo perdí o ya me lo robaron. Y ahí es donde empiezas ese proceso de duelo, que empieza con el coraje. Hay un cuento de Jorge Bucay que se llama La tristeza y la furia. Lo pueden ver en YouTube, también está. La Vamos tristeza y la furia. a dejar en la descripción del video el link del cuento, ¿no? Perfecto. Y explica cómo empieza ese cambio de la furia hacia la tristeza. Es decir, se encuentra la tristeza y la furia, se meten a bañar a un lago maravilloso, pero pues la tristeza, a nadie nos gusta que nos vean tristes, entonces enseguida se sale y como va tan deprisa, se pone la ropa de la furia. Después sale la furia y ve que no está su ropa y se pone la ropa de la tristeza, ¿no? Entonces eso explica un poquito, ya lo verán más a detalle. Cuando tú ves a una persona enojada, detrás de esa máscara, pues haya una persona muy triste, ¿no? Y viceversa, dependiendo la etapa del duelo en la que estés. Medio lo explican en la película Intensamente, ¿no? Y digo medio porque, no sé si la viste, sí. Es una caricatura. Es de caricatura, sí. yo la vi por mi hijo, ¿no? Tuve la oportunidad de verla por mi hijo. Y digo, medianamente intentan como explicar las emociones. Creo que en etapas tempranas de los niños, sí es una película funcional. Una muy buena. Pero también si ya lo ves hacia a ojo clínico, dices, espérate, la alegría se convierte en manía, ¿no? Ajá. Sí. ¿No? Sí, de pronto hay momentos psicóticos dentro de la película, hay momentos muy obsesivo-compulsivos, hay momentos depresivos. O sea, sí es un bagaje que hay que desmenuzarlo con tiempo. Sí, de hecho, y viendo las reacciones, o sea, nosotros podemos ver por películas, por libros, etcétera, las reacciones con las cuales, si en algún momento nos llega, ya sabemos qué es. Es decir, ¿cuántas veces no hemos visto alguna película en donde ante alguna cuestión amenazante, la gente se ríe y le da un ataque de risa? Pero no es un ataque de risa, es un ataque de ansiedad lo que le está dando. Simplemente que su mente, para no desestructurarse, lo convierte y lo transforma en risa.
Hay gentes que golpean, que le pegan a la pared y eso también no es que tengan un ataque de ira, tienen un ataque de ansiedad y lo están sacando así. Que después eso, pues si no lo manejas bien, se convierte en depresión, porque no le puedes estar pegando a las paredes todo el día. Claro, y en ese sentido, justamente hablando de la depresión, yo creo que los hombres nos vemos muy afectados porque vivimos en una sociedad machista y creo que otros, por lo menos otros 100, 200 años más, vamos a seguir viviendo en una Vamos a sociedad seguir. machista. La Viva verdad, el patriarcado. ¿no? Bueno, entre Sí, comillas, sí. ¿no? Porque la neta Sí, no, es algo malo. es algo muy complicado. Y en ese sentido, los machos alfa, como nosotros, pelo en pecho, lomo plateado, cabeza rapada, tatuajes en los brazos, ya sabes, Sí. no solemos expresar cuando nos sentimos deprimidos o tristes. No es más, simplemente nos cuesta mucho trabajo verbalizar, decirle a nuestra esposa, a nuestra pareja, a nuestros padres, me siento mal. Sí, no, cualquier tipo de sentimientos. De hecho, tengo lo que te comentaba antes de iniciar. Tuve un paciente que era, no sé si recordarás lo que era la policía judicial. Él es un policía de investigación, pero pues muy malo, muy golpeador porque sabe, o sea, sí se sabe cómo deshacer a una persona a mano limpia, ¿no? Porque lo entrenaron para eso. Y aparte, pues trae pistola, ya sabes, cadenas, el típico judicial que podemos imaginarnos, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente, así es esta persona. Pero en su casa es diferente. En su casa vive violencia por parte de su mujer. Su mujer le pega. Pero pues él no puede ir a levantar una denuncia en primera porque se van a burlar de él. O sea, era una situación muy grave porque no había manera de que alguien lo convenciera de, oye, atiéndete, oye, ve y denuncia. Se estaba atendiendo conmigo, que eso no salió porque él fuera a terapia, salió porque llevó a su hijo a terapia. Salió como derivado de la terapia de su hijo que se empezó a abrir, pero vivía un infierno porque pues a los que les llegaba a contar sus compañeros le hacían bullying en el trabajo, su esposa le pegaba en casa, porque llegaba con golpes, con ojo morado y pues todos le preguntaban, oye, ¿qué te pasó? No, pues nada, ¿no? Me caí, tuve un problema con alguien que no se dejó y se lo echaba al trabajo y en el trabajo cuando le tocaba arrestar a alguien es cuando canalizaba esa ira o todo lo que recibía de su pareja. Y Una es triste, situación muy difícil y y triste. triste, ¿no? Porque finalmente la depresión en los hombres particularmente es más silenciosa, Silenciosa. más que la enmascarada, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque tienes que ser el proveedor, porque tienes que ser un roble, porque tienes que dar dinero, porque tienes que defender a la familia. Claro, también son concepciones que cada persona se va como generando, ¿no? En este machismo, o, los hombres se van como diciendo yo, Idealizando. idealizando como el proveedor, como el macho alfa del Uh-huh. grupo, ¿no? Sí, sí. Cuando unes varios machos alfa, pues hay conflicto porque pues nadie se deja. Nadie se deja o nadie quiere mostrarse como más débil. Exactamente. Y es por Entonces, eso que no lo dicen, es decir, no se abren con cualquiera. Ahí él tenía que decir que le pegaba a su esposa porque lo veían llegar todo golpeado, pero con alguien más dudo que lo dijera, ¿no? pero fíjate, tenía que mentir. O sea, decir, Ajá, le pego a mi esposa y también me lo respondió, cuando la realidad, y claro, tampoco se trata de ventilar la situación íntima de nadie, pero sí es ser referente y ser sensible ante la situación y tratar nosotros como psicólogos, brindar herramientas para que estas personas digan, ay, ok, voy a modificar un poco esta situación para tratar de estar un poco mejor. exacto. Y aquí sí es una cuestión cultural arrastrada desde hace siglos, milenios, ¿no? O sea, como tú dices, la cuestión cultural de ser el hombre, de ser el pilar de la familia, de ser quien provee, todos estos
construcciones sociales que nos vamos comprando y no las podemos dejar tan fácil. Por ejemplo, todos lo hemos visto con personas ya adultas mayores, que a lo mejor no se adaptan a lo que ahorita son los jóvenes, porque son una generación diferente. Ellos lo dicen como que se han perdido los valores, pero no se perdieron los valores, simplemente cambiaron los valores y son valores a los que no se están adaptando. ¿Por qué? Porque finalmente no es fácil para ninguna generación adaptarse a algo que no conoces o que no has visto. Digo, simplemente el mejor ejemplo de la música, ¿no? No lo digas. Sí, sí. Y No, sí, dilo, sí, dilo. Los adultos mayores escuchan algún reggaetón o alguna y dicen, ¿qué es eso, no? Eso no es música, o la rechazan de entrada porque dicen, bueno, ¿qué es el perreo, no? En mis tiempos apenas si podías tocarle la mano, ¿no? Y ya casi era el juego previo al sexo, ¿no? Claro. Y ahorita pues ya estás teniendo sexo durante el baile, ¿no? Y es ese cambio al que no se adapta uno. Igual aquí en la depresión, los cambios suceden en cuestión de meses. Y no te adaptas, no es fácil adaptarse, nadie se adapta rápido. Y por eso es más traumático, porque lo ves pasar en cuestión de meses, no lo notas. En el día a día tú no notas tu depresión hasta que ya está bastante avanzada, claro, y ya tienes un problema. Pero finalmente también aquí es bien importante, creo yo, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor algún colega, algún médico me va a decir que estoy lento en esto que voy a mencionar, pero creo yo, en mi experiencia personal de 17 años como terapeuta, que se da más la ansiedad en hombres que la depresión, pero vuelvo a lo mismo. Ahora sí que van junto con pegado, ¿no? Se dan las dos. Sin embargo, la depresión está un poquito más rezagada o retrasada, y la ansiedad va así, ta. Por eso casi la gran mayoría de los hombres son workahólicos, o siempre están como tratando de vamos a apretar una tuerca, o vamos de compras, ¿no? Y yo pago con la tarjeta, y siempre tratando de mostrar esta superioridad. Regresando a las brechas generacionales, yo siempre les digo a mis papás, ¿no? A los papás que estoy trabajando con niños, es que no seas perpendicular a tu hijo, no seas una T, ¿no? Porque el niño va creciendo y entonces el papá, espérate, y el niño va creciendo y entonces vienen los conflictos en las diferentes etapas, ¿no? Hay que ser perpendiculares, ¿no? Hay que ser paralelos. Hay que ir así. Si el niño se mueve para acá, pues muévete con él. A lo mejor un poquito más arriba para que trates como de, regrésate para acá, pero siempre paralelos, ¿no? No importa si es para abajo, si es para arriba, pero nunca nunca perpendicular, porque entonces ahí estamos generando todos los malestares, punto. Sí, choques que finalmente se van convirtiendo en rencores que cuando creces pues son irreconciliables, ¿no? Claro. ¿Tú has escuchado hablar de la hormona del rechazo? No. Así brevemente, porque tiene que ver mucho, particularmente con la etapa de la adolescencia, y más en la relación hombres con hombres, papá-hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Así, a grandes rasgos. En las especies híjole, me da pena decir animales, porque creo que los animales no son tan animales y nosotros no somos tan humanos como creemos que somos. En las especies animales, cuando la hembra está embarazada, produce, así como produce la hormona de la atracción, que son las feromonas para atraer, también hay feromonas para rechazar, para proteger a la especie. Los adolescentes, como están en esta producción de hormonas, de pronto ya no haces química, o bueno, sí haces química con tus papás, pero es una química que se repele, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde viene más la separación, y es así de que, ay, hijo, para allá. No es tanto por la relación social, padres-hijos, ¿no? Es también por esta cuestión biológica de las hormonas, de así como que, ay, ahorita no te me acerques porque no es momento, ¿no? O como, digo, el ejemplo más claro, perdón, es cuando las mujeres menstruan, ¿no? Que hay cambios hormonales drásticos. Entonces en la adolescencia se va dando esa parte, y
la depresión en la adolescencia, tú lo sabes, Arminda Verasturi lo mencionó en sus textos, cuando la depresión aparece en los adolescentes hay que tener mucho cuidado porque entonces ya las ideas de suicidio y autodestrucción se empiezan a manifestar. Ujú. Sí, que empiezan muy sutiles como un juego, es decir, las ideaciones suicidas, luego pasa a la planeación suicida, que no es lo mismo, es decir, unas son ideas vagas así de, pues me puedo morir por pastillas o tirándome al metro o de un balazo, etcétera. Y después pasas a la planeación, que de todos esos planes que consideraste, uno es el que te llamó más la atención y empiezas a juguetear con ese plan, lo empiezas a tener más seguido en la mente, los otros quedan como descartados hasta que pasas a una segunda etapa de la planeación, ya como a ver horarios, de dónde vas a sacar la pistola, por ejemplo, ¿no? De dónde vas qué horario es el mejor, en qué lugar de la casa ¿Quién es quieres el que te mejor, encuentre? ¿Cómo quieres que te encuentren? que si vas a dejar una nota, etcétera. Claro. Todos esos detalles y lo vas puliendo hasta que pasas al hecho. O, Y o, o, eso, se, o se queda un poco en el cutting, ¿no? O se queda en el uh-huh. cutting. Sí, porque en el cutting, y eso es como de adolescentes o es una forma de desahogar los adolescentes que pensaron o que sí consideraron en matarse. En su mente ellos sí se iban a morir. A lo mejor no, a lo mejor para cualquier adulto es, quieres llamar la atención. Pero eso es lo peor que puede pensar un adulto ante una situación de cutting con un adolescente. Porque el adolescente que se corta las venas, en realidad piensa que sí se va a morir. En su mente está como esta fantasía que ya creó de que lo encuentren, de que vean la nota, de que todo eso, y nada más es un pedido de ayuda porque no puede decir que tiene depresión, no sabe que está deprimido. Yo les recomiendo a los padres que nos están viendo en este momento que los lugares más comunes donde los niños se cortan o los adolescentes pues es aquí, en los antebrazos y en las Las piernas, piernas. donde te da el short o la falda, Uh-huh. y cuando te sales del baño, pues corres para que no te vean y te tapas. Entonces, de pronto, sí sería importante que se puedan acercar y ser un poquito más observadores. A lo mejor el chico se va como a mover un poco así como, siente molestia, así como que, hijo, ¿qué te pasa? Como que te cortaste, te Ajá, pegaste. No, a ver, vamos a platicar, ¿no? Vamos a claro. platicarlo. Y no nada más con el cutting, puede ser con las adicciones, puede ser con el simple problema con la novia de que se peleó, o la chica o chico que le gusta, en fin, tener como esa sensibilidad y ese acercamiento, ¿no? Sí, así es, que esos en adolescentes y niños, ese es el principal indicador. Ya después de que empieza a presentar estos cambios de humor, de personalidad, no es así, pero la gente lo conoce como personalidad. Los cambios en sus esferas sociales, es decir, se peleó con la novia, los adolescentes, los niños que ya se peleó con el amiguito de toda su vida, aunque después se va a volver a contentar, pero son esos cambios que uno tiene que estar vigilante, ¿no? A lo mejor siempre se ha peleado y al día siguiente se vuelve a contentar. Estos cambios se prolongan más y se presentan más. Claro. Entonces, digo, para ir como recapitulando el tema de hoy, creo que es importante tener como esta sensibilidad con uno mismo, buscar ayuda psicológica, ¿no? Yo sí estoy en Uh-huh. contra del coaching. Sí, definitivamente. A lo mejor en su momento tendremos una terapia grupal con otros colegas psicólogos que también opinan muy similar a Ricardo y a mí, que el coaching es algo muy peligroso, Uh-huh. y será un tema de discusión. De las cosas que nos pueden ayudar es, insisto, buscar un especialista, un terapeuta, o puede ser un psiquiatra terapeuta. El, el, Ajá. el utilizar medicamento con la terapia me parece que es algo fundamental en muchos casos, no solo en la depresión. Es bien importante poder complementar la terapia con el medicamento porque eso te va a ayudar mucho a estar mejor. Desgraciadamente, creo que hoy en día seguimos siendo muy ignorantes con respecto al medicamento porque creemos que es algo malo.
sin importar la edad, niños, adolescentes o adultos, es algo malo, lo estigmatizamos y tristemente muchos papás interrumpen el tratamiento farmacológico de los chicos y no debería de ser, al contrario, es un complemento. Obviamente es una etapa de experimentación, Ricardo. O sea, tú le das una dosis al niño y pues tienes que ir llevando una nota, un registro de su cambio. Yo siempre les digo a mis pacientes, medican a tu hijo, empieza a hacer una cronología de sus eventos, ¿no? Para que después se lo des a su psiquiatra y le digas, oye, doc, está pasando esto. Y entonces, regular la dosis es importantísimo. ¿Se tiene que jugar con eso? Sí, es necesario porque así funcionan los medicamentos. Sí, cualquier medicamento, hasta que encuentran el esquema. La mayoría piensan como el medicamento de la gripa, no sé, que te hace 2, 3 días efecto y ya estás. Pero no, en los medicamentos psiquiátricos, en los medicamentos controlados, pues sí, se tiene que ir llevando, como tú dices, un esquema y una cronología de cómo se van dando los cambios, para que si hay un cambio que no está funcionando en el cuerpo, pues se ajusta y al mes siguiente, ¿no? Y así pueden pasar a veces meses. Pero sí, como tú dices, la estigmatización de que pues lo veo lento, lo veo tonto, o sea, lo ponen de mil maneras y por eso no le dan el medicamento a sus hijos. Incluso algunos adultos no se lo toman. Claro. Yo tengo algunos pacientes que han estado años deprimidos y todo por no tomarse el medicamento. Y cualquier pretexto es bueno, ¿no? O sea, que son muy caros, que sí me ponen muy lento, que no puedo ¿Prefieren beber trabajar, alcohol? etcétera. Que otra situación. Sí, es algo bien complicado porque también la absorción en cada organismo es diferente. Hay personas que consumen el medicamento, el psicofármaco, y reaccionan rápido. Hay personas que tardan, tú lo dijiste, 1, 2, hasta 3 meses en lo que el cuerpo se acostumbra a la nueva sustancia y empieza como ya hacer un efecto propio, ¿no? Entonces, insistimos que es bien importante consultar especialistas, cumplir los tratamientos lo más posible, lo más apegado al plan de trabajo de su terapeuta. De pronto, a lo mejor sí hacer un poquito de ejercicio en casa para poder aligerar la carga emocional de ansiedad. Escribir ayuda mucho. ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar, Richard? Principalmente para la ansiedad y que de alguna u otra manera nos pueden ayudar a regular también esta parte de la depresión. Sí, la ansiedad puede ser un diario, o sea, escribir un diario es muy bueno. No necesitas llevar un diario de varias hojas al día. No, o sea, simplemente escribir lo más relevante del día, lo que a ti o lo que tú consideras más relevante en un día, alguna frase, etcétera. Leer algún libro. Si pasas del primer capítulo y no te gusta, pues cámbialo. O sea, no tienes por qué casarte con un libro que no te está atrapando en el primer capítulo. Eso es muy, muy bueno. Sobre todo cosas que te produzcan placer. Recordemos las endorfinas, o sea, cuando tú tienes placer, se activan los neurotransmisores que son las endorfinas y pues digamos que son lo que te va sacando un poquito de la depresión o que te mantiene a flote, ¿no? Puede ser leer, escribir, hacer ejercicio. Ver la tele no lo recomiendo mucho porque eso no es placer. Tú puedes disfrutar mucho de una serie, una película, pero no puedes estar todo el día así. Hay que aprender a Porque eso, dosificar. ajá, sí, de hecho, parte de todo esto, del escribir, de leer, de hacer ejercicio, es ir haciendo o ir reforzando la estructura, la disciplina que tú tienes. Entonces, eso te ayuda mucho con la depresión. Cuando tú se lo cuentas a alguien, aquí viene algo también muy importante, las muestras, sobre todo con los niños y adolescentes, las muestras de afecto. Si tú no le dices a tu hijo te quiero, que él lo sepa y que él lo sienta con un abrazo, él lo va a tomar como algo hipócrita. Si se lo dices nada más así, pero no le das el abrazo reconfortante que necesita. Esa fuente
de autoestima la brindan los padres a los hijos. Entonces, cada que un papá le dice a su hijo, te quiero, que no le diga, échale ganas, así de yo te voy a ayudar a esto, yo voy a hacer esto contigo, vamos a planear esto juntos. Eso le ayuda mucho a los adolescentes y a los hijos. Sobre todo los papás, que son los que menos están acostumbrados, como decíamos, no muestran sus sentimientos, porque si los muestran es como verse vulnerables. Aquí yo no dejaría ese trabajo únicamente a las mamás, o sea, los papás también tienen que... Los hijos necesitan el afecto de ambas partes. Definitivamente, y también otra de las cosas que insisto, nos puede ayudar muchísimo, primero que nada es tener un plan o una agenda, ¿no? Con este plan y con esta agenda, pues más o menos estructuras tu día, aunque sí estés en tu casa, en la cuarentena, y dosificar las actividades, pero también es bien importante como tener momentos de paz y meditación para también pues, reflexionar, ¿no? Lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer ahora que regresemos a otra realidad. A una nueva normalidad, no, insisto, ese concepto, ni siquiera el término. ¿No? Pero sí una realidad diferente, ¿no? Una realidad donde vas a tener que interactuar desde otros ángulos, desde otras posturas. También yo recomiendo no ver ya las noticias de pronto. A lo mejor puedes checar algún informe de cómo va la situación, sobre todo ahora que estamos en el rollo de los semáforos, que también me parece algo absurdo, pero bueno, no intoxicarte de malas noticias, ¿no? Hay que buscar cosas que te puedan generar como alegría. A lo mejor, ¿sabes qué? A mí me encantan los insectos, particularmente las arañas y los escarabajos. Entonces, pues te pones a leer un poquito sobre la especie. Sobre el tema. Ajá, a cosas así es. Sí, ahorita digo, y sobre todo con el tema del COVID, que es como hacer este crossover de la depresión con el COVID. Las noticias te pueden saturar de más si ves demasiado, ¿no? A lo mejor hay gente que sí disfruta viendo, no sé, las conferencias en la tarde donde informan qué ha cambiado, pero si tú te fijas, no cambia mucho más que los números de un día a otro. Lo único que cambia, pues, te informan cuántos contagiados hubo, cuántos muertos hubo, etcétera. Pero los cambios radicales o reales son los que de un día a otro, de una semana a otra, de 15 días, cambian. Eso sí valdrían la pena y eso los puedes ver en cualquier noticiero. Y es lo primero que se da a conocer, es decir, por ejemplo, ahorita esto del cambio del semáforo lo estuvieron diciendo todos los días y esta saturación a veces también te provoca más ansiedad que lo que tú buscabas, que era estar informado. Yo siempre les recomiendo a todos mis pacientes ahorita que he tenido la terapia a distancia, pues es así de, sí, sigue todas las indicaciones de los presidentes, pero de otros países. O sea, no sigas la indicación de aquí. O sea, yo siento que hay una desinformación entre lo que dice uno y otro y la persona del Estado. O sea, son muchas indicaciones. Claro, básicamente es protegerse y no salir hasta que ya no puedas, ¿no? Ahora, más bien hasta que nos obliguen, digo, porque finalmente va a haber un punto, a lo mejor no tan benéfico, donde van a decir ya el semáforo está en verde, cuando en realidad pues no. Pero finalmente, también algo que yo quiero proponer, sobre todo a las personas jubiladas, no sé si de la tercera edad, pero sí jubiladas, que traten de cambiar su dinámica y que cuiden plantas, ¿no? Que hagan manualidades, que hagan un poco de ejercicio que les permita hasta donde aguanten también, tener a lo mejor tomar de pronto cursos en línea, cursos, sí. ¿no? Que eso me parece muy importante, que los jubilados interactúen con esta parte, o que le digan a un familiar, ¿sabes qué? Quiero dar una clase de aritmética, a lo mejor hay un profesor de matemáticas, oye,
quiero armar una clase de aritmética para que la gente entienda que 2 más 2 puede ser 5, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, ya le dice a la persona y algún miembro de la familia podrá ayudarle, enseñarles a usar las nuevas tecnologías, y en el caso de que la persona esté sola, pues tener un teléfono a la mano que le pueda tener contacto con el mundo exterior para brindar un tipo de apoyo. Claro. No, y por ejemplo, ahorita hay muchas escuelas, muchas universidades de todo el mundo. Aquí en México no tanto, pero sí de todo el mundo, sobre todo en inglés. Si alguien tiene la fortuna de dominar el inglés, abrieron sus cursos gratuitos. Obviamente no te dan la certificación, esa sí te la venden, pero el curso está gratuito. O sea, si tú quieres un idioma, si tú quieres algo de aritmética, cómo hablar en público, etcétera, todo está en muchas gratuito. Y son en línea, o sea, te dicen como las lecturas que tienes que hacer, y nada más un día a la semana o 2 días a la semana tienes las interacciones con el maestro, y fantástico. Están pues muy bien. Yo he tomado 2 o 3. Sí me cuesta trabajo porque el inglés, a veces pues tú dominas el inglés de Estados Unidos, pero si un alemán habla inglés es totalmente el infierno, o sea, no se le entiende mucho, pero pues ahora sí que, como dice el dicho, gratis hasta las puñaladas. Sí, claro. Pues bien, Richard, para ir cerrando la sesión de hoy, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, pues en mi correo es yumiset@hotmail, es YUM y latina SETH @hotmail.com. En Facebook estoy como Yumiset. Tengo una página que se llama Psicólogo Infantil DF, que es la que abrí desde hace muchos años. Por eso no le he cambiado el DF. Próximamente lo voy a cambiar a CDMX. En Twitter estoy como el psicoanalista o de psicoanalista, el psicoanalista en inglés. Y en Mercado en Libre, ¿cómo te Instagram, encontramos? Libros Valle, Libros del Valle o Libros Valle, cualquiera de las dos los pone. Y pues eso es todo. Instagram también estoy como Yumiset. Que bueno, el Instagram es más más juego que otra cosa, o sea, pero sí lo reviso. También subo cosas de psicología, de lecturas, cuentos, cosas así. Perfecto. Pues como somos seres biopsicosociales, entonces tenemos que cuidar cada una de esas esferas para poder tratar de estar lo mejor posible. ¿La depresión es una enfermedad? Sí. ¿La depresión se cura? No, se trata. La depresión se trata con psicoterapia, con farmacoterapia y con terapia ocupacional. De pronto, hay gente que, y era lo que quería así comentar rapidísimo, que toma té de 7 azares, ¿no? Y cuando pues podrías tomar fluoxetina y no pasa nada, ¿no? Y tiene un efecto más benéfico. Sin embargo, pues sí, pues están ahí los medicamentos alternativos, y solamente hay que darles un buen uso, ¿no? Que sean prescritos por un médico, alópata u homeópata, como sea, pero que sea un médico y que te diga, ¿sabes qué? Si tómate estas pastillitas, estos chochos, y bien importante, que la gente registre cómo sus cambios, cómo se siente, ¿no? Sí, y aparte que sepan que el profesional pues no les va a mandar un medicamento que los va a dañar. O sea, si en algún momento tú te sientes muy mal, no tienes que esperar hasta la cita siguiente. O sea, tú le puedes marcar o enviar un correo electrónico y decirle, me está pasando esto. Pero no lo dejes de tomar por iniciativa propia, o sea, hasta que él te lo dice. Porque muchos caen en eso, de que como hoy ya se sintieron medio raros, que es normal al tomar un medicamento, simplemente lo dejan y no lo vuelven a retomar. De por sí ya les costó mucho trabajo llegar hasta el psiquiatra, romper todos esos
estigmas de van a decir que estoy loco, etcétera. Comprar el medicamento, porque también de ir al psiquiatra a comprar el medicamento es otro paso importante, que generalmente va acompañado de un psicólogo, pues ya ya llegaron hasta muy avanzado el tratamiento, pues para que lo abandonen en ese momento. Claro, pues creo que es un tema que nunca se va a agotar. Ojalá que en algún Uh-huh. momento podamos coincidir. Ya estamos comprometidos a hablar sobre el coaching en sus diferentes vertientes. Por ahí meteremos el rollo de las constelaciones familiares, que también es algo Sí. que hay que tratar de manera científica y puntual. Espero que sea esta semana. Pues agradecido con todas las personas que se han rifado el físico, médicos, enfermeras, personal militar, policías de todos los estados, la gente que barre, las afanadoras, la gente que está en sus casas comprometida con todos los demás. Gracias. A las personas al de la tiendita de la esquina o la tiendota de la esquina que está trabajando, a los cajeros, a toda esta gente que está poniendo en riesgo su vida, a los de las gasolinerías, a todos y a los que se nos puedan olvidar, pues les mandamos un fuerte y un cordial y un caluroso abrazo. Un abrazo. Así es, bueno, si nada más mencionar, se me olvidaba, en mi página de Facebook, o sea, si alguna persona que nos vea tiene o tuvo la tragedia de perder a una persona por COVID-19 y está pasando por una depresión o un duelo, pues nuestro compromiso es atenderlo de manera gratuita vía remota. O sea, sí, nosotros ya lo veníamos haciendo desde el principio, desde el día 1, ofrecimos nuestros servicios. Te voy a compartir la publicación en donde están cómo hacerlo. Básicamente nos envía un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo para la videoconferencia y hacemos la terapia por ahí. Perfecto, pues ahí está. Pues bien, gracias Ricardo. Muchas gracias a ti, gracias a tu auditorio por vernos. Pues bien, los veo la siguiente sesión. Por hoy terminamos.